Un lobo la guió hasta un guerrero herido, y ese guerrero era su futuro esposo. Aquella tarde, el sol se escondía detrás de los montes como un anciano cansado que ya ha visto demasiado. Nube Serena, la hija menor del curandero del clan de los Coyotes Grises, salió del campamento a buscar raíces sagradas. Iba sola, con su trenza larga como el río y la mirada firme, aunque en el fondo del pecho llevaba un dolor que no mostraba. Su madre había muerto en la última helada, y desde entonces sentía que algo la llamaba desde el viento, desde la tierra, desde dentro. Mientras recolectaba bajo un árbol caído, un lobo apareció entre las sombras. No gruñó. No huyó. Solo la miró con ojos amarillos, como si supiera quién era. Caminó unos pasos, miró hacia atrás y esperó. Nube Serena, que había escuchado las historias de su abuelo sobre los animales guía, decidió seguirlo. Algo en su alma le decía que no era un lobo cualquiera. El animal la condujo entre arbustos, laderas y piedras hasta un claro donde el silencio era más fuerte que el viento. Allí, tendido junto al arroyo, yacía un hombre cubierto de sangre seca, con una flecha en el muslo y otra en el costado. Era un apache joven, pero con el rostro endurecido por el sufrimiento. Su aliento era débil. Su espíritu, al borde de cruzar al otro lado. Ella no gritó. No dudó. Se arrodilló, cortó su vestido para hacer vendas, humedeció sus labios y con manos temblorosas empezó a salvarlo. Durante 3 días lo cuidó allí, sola, alimentándolo con caldo de raíces, hablándole con la voz suave que una vez usó su madre. El lobo nunca se alejó. Dormía cerca. Vigilaba. El guerrero se llamaba Águila Rota. Había sido traicionado por una tribu enemiga mientras protegía a los suyos. Estaba dispuesto a morir, pero en su delirio vio a Nube Serena como si fuera una visión enviada por los ancestros. Y cuando abrió los ojos por primera vez y la vio de verdad, supo que no había sido salvado por una mujer, sino por un espíritu fuerte, tan valiente como cualquier guerrero. Días después, cuando por fin pudo caminar, ella lo llevó de regreso al campamento. Él no tenía tribu, todos los suyos habían caído. Los ancianos del pueblo de Nube Serena, conmovidos por la historia y por el silencio del lobo que aún lo seguía, lo acogieron como hijo. Con el tiempo, Nube Serena y Águila Rota unieron sus caminos. No hubo ceremonia grandiosa, solo un amanecer compartido bajo el mismo cielo. Tuvieron hijos. Plantaron sabiduría en los más jóvenes. Curaron con palabras y canciones. Y cada vez que alguien se perdía en el bosque, decían que un lobo lo guiaba, hacia algo que el corazón necesitaba. Porque a veces, el destino no llega con truenos ni señales. A veces, simplemente camina a tu lado, con patas suaves y ojos de luna. La segunda noche, cuando la fiebre del guerrero ya no le robaba las palabras, Nube Serena se sentó junto a él y le susurró con voz baja, casi como si hablara con la tierra. Le contó que su madre había muerto en la última helada, que su aliento se había detenido en medio de un suspiro, mientras miraba el cielo sin miedo. Le habló del vacío que dejó, del silencio en la cabaña y de cómo la medicina ya no sabía igual sin sus manos. Águila Rota escuchó en silencio. Aunque su cuerpo aún ardía por dentro, había en su mirada una nueva luz. Había conocido el dolor, el abandono y la guerra, pero nunca había sentido que alguien compartiera el peso de su alma sin juicio ni palabras vacías. Al amanecer, Nube Serena recogió agua del arroyo y con un trozo de corteza lo dejó beber. Luego limpió las heridas con hojas de salvia y barro rojo, tal como su madre le había enseñado. No había prisa, no había ansiedad. Solo cuidado. Solo presencia. El lobo observaba desde la distancia, sentado como una estatua viva, con la mirada fija en el guerrero, como si vigilara no solo su cuerpo, sino su espíritu. Durante los días siguientes, entre palabras susurradas y silencios largos, Águila Rota le habló de su tribu extinguida, de cómo defendieron su valle hasta el último hombre. De cómo su hermano murió de pie, gritando el nombre de su madre, y de cómo él, el menor, fue el único que logró escapar, no por cobardía, sino por obediencia a la última orden de su cacique: vive para contar lo que fuimos. Nube Serena no respondió con lástima. Solo le sostuvo la mirada, como quien ha visto tormentas parecidas. Esa noche, mientras las estrellas llenaban el cielo como brasas encendidas, ella le preguntó por primera vez: ¿qué viste cuando te encontré? Él cerró los ojos un momento. Una mujer con alma de tierra y fuego,
y detrás de ella, un lobo que olía a destino. Ella no respondió. Solo sonrió. El guerrero comenzó a sanar. El cuerpo respondió a la medicina, pero fue el alma la que primero despertó. Ella lo acompañaba al río, le enseñaba los nombres de los árboles que crecían en las orillas, y él le mostraba cómo rastrear sin hacer ruido, cómo leer el lenguaje de los cuervos. Una noche, el lobo desapareció. Simplemente no volvió. Nube Serena lo buscó, llamó en voz baja entre los pinos, pero el viento no le respondió. Águila Rota se acercó, apoyado en su bastón de roble, y le dijo con voz suave: «Ya cumplió su camino. Él te trajo a mí, y a mí, de regreso a la vida. Ahora, los pasos son nuestros». A partir de ese día, no hubo más palabras entre ellos sobre el pasado. No porque se olvidara, sino porque ya no dolía. El vínculo que los unía no dependía de promesas, ni de ceremonias. Era más fuerte que cualquier juramento. Era algo que brotaba del silencio entre ellos, del modo en que ella curvaba los labios cuando él hablaba del viento, y de cómo él detenía el paso cada vez que ella tocaba una flor. Cuando regresaron al campamento, los ancianos los recibieron sin preguntas. Nadie habló del tiempo que estuvieron fuera. Solo miraron al guerrero y a la muchacha, y uno de los más sabios dijo: «La tierra se reconoce en sus hijos. Y ustedes ya se conocen». Esa noche, Nube Serena durmió por primera vez sin sueños turbios. Y Águila Rota, que antes solo soñaba con muerte, soñó con un río, una flor, y el lobo que los observaba desde la otra orilla. El amanecer trajo un frío distinto aquella mañana. No era el mismo que se cuela por la piel y duele en los huesos. Era un frío que anunciaba cambio, como si la montaña respirara distinto, como si los árboles escucharan algo que los humanos aún no comprendían. Nube Serena despertó antes que el sol, con la sensación de que algo iba a pasar. No era miedo. Era intuición. En silencio, se levantó y salió de la cabaña que compartía con Águila Rota desde que los ancianos la bendijeron con hierbas y palabras antiguas. Él aún dormía profundamente, como solo duermen los hombres que han sobrevivido al abismo. Caminó hasta la cima del pequeño cerro detrás del campamento. Allí se sentaba su madre a mirar el cielo cuando los días eran buenos y los cantos de los niños llenaban el aire. Se sentó ella también y respiró lento, muy lento. Cerró los ojos. El viento le habló. No con palabras, pero con certeza. Recordó el sueño que había tenido días atrás, una serpiente negra cruzando un río seco, seguida por un venado herido. No entendía su significado, pero sabía que la visión era un mensaje. Algo se avecinaba. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer, llegaron 3 jinetes al campamento. No traían guerra, pero tampoco traían paz. Venían desde el este, desde la tierra donde la luna parece más grande y los árboles crecen más retorcidos. Los reconocieron por sus pinturas faciales. Eran del clan de las serpientes negras. Traían un mensaje para Águila Rota. Nube Serena sintió como él se tensaba al escuchar el nombre. No lo dijo en voz alta, pero ella lo vio en sus ojos. Eran quienes habían participado en la emboscada donde murió su familia. El anciano mayor los reunió a todos frente al fuego. Los 3 visitantes hablaban con respeto, pero su presencia quemaba como carbón. Traían una propuesta. Necesitaban la ayuda de un guerrero experimentado para defender su territorio de los colonos blancos que avanzaban con fuego y metal. Querían a Águila Rota. Querían que liderara. Él no respondió de inmediato. Solo miró el fuego, largo rato. Cuando la reunión terminó, Nube Serena lo encontró junto al arroyo, en cuclillas, lanzando piedritas al agua como un niño. «No puedes ir», le dijo suavemente. «Ellos no te buscan por lo que eres, sino por lo que fuiste». Águila Rota no la miró. «Lo sé», murmuró. «Pero si no voy, ¿quién los va a guiar? ¿Quién les va a enseñar a defenderse?» Ella se sentó a su lado. Tocó el agua y vio reflejada su cara junto a la de él. «¿Y si te matan? ¿Y si no vuelves?» Él alzó la vista. «Entonces tú contarás la historia. Y lo harás con la fuerza con la que me salvaste. Con esa voz que cura». Esa noche no durmieron. Hablaron de la vida. De los hijos que aún no tenían. De los cantos antiguos que ella recordaba de su madre.
de la forma en que el lobo desapareció justo cuando ya no era necesario. Cuando el alba llegó, él empacó solo lo justo: un cuchillo, su collar con colmillos de puma y una rama de salvia seca. Antes de montar, la besó en la frente y dijo: «No somos hojas al viento. Somos raíces. Pase lo que pase, volveré. Porque tú eres mi tierra». Y se fue. El polvo levantado por su caballo tardó mucho en asentarse. Nube Serena no lloró. Solo cerró los ojos, levantó el rostro al cielo y susurró una plegaria. No a los dioses, sino al lobo que alguna vez los unió. El sol ya no estaba alto cuando Águila Rota llegó al borde del valle donde el clan de las Serpientes Negras había plantado su nuevo asentamiento. Desde la distancia, todo parecía en calma, pero él sabía que en ese silencio se escondía la angustia de un pueblo acorralado. No había niños jugando, ni mujeres moliendo maíz, solo hombres con rostros marcados por el cansancio y la desconfianza. Lo recibieron con respeto, aunque sin calidez. Él no lo esperaba. Venía a enseñarles cómo defenderse, no a ganarse su cariño. Esa noche, mientras los más jóvenes afilaban lanzas y discutían estrategias, Águila Rota se sentó solo, tallando un trozo de madera en forma de ave. Lo hacía siempre que extrañaba. Aquella ave tendría los ojos de Nube Serena y las alas de un lobo. Mientras tanto, en el campamento lejano, ella sentía un fuego distinto dentro de su vientre. Primero lo confundió con tristeza, con el vacío que deja la ausencia del ser amado. Pero pronto comprendió: no era ausencia, era creación. Dentro de ella crecía una vida. El hijo de Águila Rota. El hijo del guerrero que el lobo le había traído. No dijo nada a los demás. Guardó el secreto como se guarda una llama en medio de la noche. Con cuidado. Con fe. Cada día, tejía una manta más gruesa, cantaba los cantos antiguos al amanecer y hablaba con el viento. Le contaba sus temores, sus dudas. Y el viento, a su manera, siempre respondía. En el Valle de las Serpientes Negras, Águila Rota comenzó su labor. Les enseñó a usar el terreno como aliado, a colocar trampas invisibles, a escuchar el canto de los pájaros como advertencia. Pero pronto descubrió que no todos querían aprender. Algunos lo veían como un extranjero, como un recuerdo vivo de tiempos en que ellos mismos lo traicionaron. Uno de ellos, Colmillo Roto, nunca le dirigía la palabra. Solo lo miraba con un odio que no necesitaba palabras. Una noche, mientras dormía, alguien colocó una serpiente venenosa en su tienda. Pero el animal no atacó. Se quedó inmóvil, mirándolo, y luego se deslizó fuera por donde había entrado. Águila Rota entendió el mensaje. No todos estaban listos para su regreso. Pero no se iría. No por miedo, sino por lealtad. Nube Serena, por su parte, comenzó a hablar con su madre en sueños. La veía de pie junto al fuego, con las manos abiertas, diciendo palabras que no entendía, pero que la hacían despertar con lágrimas y sonrisas al mismo tiempo. El embarazo no era fácil. Algunas mañanas su cuerpo se negaba a moverse, otras veces sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Pero no estaba sola. Una anciana del clan, vieja Dalia, la visitaba cada luna. Le traía hierbas, canciones de cuna y palabras sabias. «Ese niño no es como los demás», le decía. «Fue sembrado por el destino, no por el tiempo». En su interior, Nube Serena comenzó a escribir canciones. Nadie se las enseñó. Simplemente venían. Algunas hablaban del viento, otras del lobo, otras de un guerrero que volvía caminando entre la niebla. En su corazón, sabía que Águila Rota no estaba muerto. Pero tampoco era el mismo. Y cuando cerraba los ojos al anochecer, lo veía. No con el cuerpo, sino con el alma. De pie, rodeado de enemigos, con los ojos brillando como el fuego. Y detrás de él, un lobo negro, con una estrella en la frente. Esa noche, el cielo tenía un color distinto. No era negro profundo como en las lunas anteriores, sino gris metálico, como si los espíritus estuvieran tejiendo una advertencia entre las nubes. Águila Rota lo sintió antes que nadie. Se despertó sobresaltado, con la respiración agitada y la frente empapada. Había soñado con fuego. No fuego de guerra, sino fuego en los ojos de alguien cercano. Un traidor. Al salir de la tienda,
encontró al vigía dormido, algo que nunca pasaba. Demasiado silencio. Demasiada calma. Bajó la colina hacia los establos, y fue allí donde lo vio, Colmillo Roto hablando en susurros con dos hombres cubiertos por mantas que no pertenecían al clan. Forasteros. Él no se movió. Observó desde las sombras, y aunque no oyó palabras, entendió la intención. Lo estaban vendiendo. Iban a entregarlo. A él, y probablemente al resto del clan. Regresó a su tienda con paso firme. No avisó a nadie. No gritó. Solo recogió sus cosas, preparó su arco, y esperó. Águila Rota sabía que a veces la guerra no se anuncia. Solo llega. A la misma hora, en el campamento lejano, Nube Serena despertó llorando. Se tocó el vientre y supo que algo le estaba pasando a él. No sabía dónde ni cómo, pero sintió en el pecho una presión, como si el lazo invisible que los unía estuviera siendo tensado hasta el límite. Se levantó con dificultad, encendió el fuego, molió raíces amargas y cantó. Cantó para él. No para el hombre, sino para el espíritu. Porque sabía que sólo una fuerza más grande que la traición podía mantenerlo vivo. Esa misma madrugada, el ataque ocurrió. No fue grande, pero sí mortal. 3 hombres, los mismos forasteros que Águila Rota había visto, intentaron entrar al campamento. Colmillo Roto desapareció justo antes del primer disparo. Los otros 2 fueron rápidos, silenciosos, expertos. Pero no contaban con que Águila Rota no dormía. Los enfrentó con la calma de un hombre que ya había muerto una vez. Uno cayó de inmediato con una flecha en el cuello. El segundo logró herirlo en el brazo, pero no lo suficiente. Cuando los miembros del clan despertaron, el guerrero ya estaba cubierto de sangre, y los cuerpos de los traidores ardían en una hoguera silenciosa. Nadie dijo nada. Solo el anciano del clan se acercó, le miró el brazo herido y le dijo, «No tienes que quedarte. Cumpliste». Águila Rota no respondió. Miró el cielo, pensó en Nube Serena y en el niño que aún no conocía. Esa noche, cuando todos dormían, abandonó el campamento. Caminó solo, sin caballo, con la herida abierta y el corazón lleno. Había sobrevivido. De nuevo. En el campamento, Nube Serena sintió como el niño dentro de ella se movía por primera vez. Era temprano aún, pero no era imaginación. Era una señal. El guerrero regresaba. No lo sabía con certeza, pero su alma sí. Y al mirar por la ventana, juró ver un lobo cruzando el claro, con la misma estrella blanca en la frente. Águila Rota caminó sin rumbo fijo durante 3 lunas. La herida en su brazo se había infectado levemente, y cada noche, al detenerse a descansar bajo la sombra de algún árbol o junto a una roca caliente, tenía que limpiarla con agua helada de los arroyos y polvo de corteza seca que aún recordaba por las enseñanzas de su abuelo. No hablaba. No comía más que lo justo. Y dormía poco, no por miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía a Colmillo Roto sonriendo con traición, o peor aún, veía a Nube Serena en un mar de sombras llamándolo por su nombre, sin poder alcanzarlo. Cada paso que daba en dirección a su tierra lo alejaba de su antiguo yo. Algo en él se estaba rompiendo, o tal vez revelando. Fue en la segunda luna cuando lo encontró la anciana. Él estaba apoyado contra un tronco, respirando con dificultad, cuando una figura envuelta en pieles de coyote se le acercó sin hacer ruido. No dijo quién era, solo lo miró y le extendió una bebida humeante en un cuenco de piedra. Águila Rota, con el poco juicio que le quedaba, aceptó. Y cayó en un sueño profundo. En ese sueño, estaba en el vientre de la tierra. Oscuro. Silencioso. En el centro, un fuego que no ardía pero alumbraba. Frente a él, un lobo enorme, negro como la noche, con una estrella blanca en la frente, lo miraba fijamente. No hablaba con palabras, pero en su mente, una voz profunda, vieja como el mundo, le dijo: «No regreses como hombre herido. Regresa como espíritu limpio. Tienes que perdonar, no a ellos, sino a ti». Despertó 3 días después, cubierto de sudor, con la anciana sentada frente al fuego, moliendo raíces. Ella nunca preguntó quién era. Tampoco él. Pero en esos 3 días, mientras sanaba, ella le habló de la sabiduría antigua. Las mujeres soñamos con la vida. Los hombres sueñan con la muerte.
Pero solo los espíritus libres sueñan con el propósito. ¿Y si no tengo propósito?, preguntó él. Ella rió, una risa seca como el desierto. Entonces no estarías aquí. Mientras tanto, a días de distancia, Nube Serena sentía como su cuerpo se transformaba cada vez más. El vientre crecía, pero no solo por la vida que llevaba. Sentía también que su alma se estaba expandiendo, como si cada día se llenara con una energía antigua que no entendía. Los sueños se volvían más intensos. Soñaba con una mujer vestida de plumas blancas que le hablaba en una lengua que su mente no comprendía, pero su corazón sí. Vieja Dalia, la curandera, venía cada 3 días ahora. No por la salud del bebé, sino porque sentía que Nube Serena estaba tocando el umbral del otro mundo. Tu hijo va a ver cosas que otros no pueden. Por eso tú estás viendo antes que nazca. Te estás convirtiendo en la madre del espíritu. ¿Eso qué significa?, preguntó Nube Serena. Que cuando él llegue, tú no serás solo madre. Serás puente. Nube Serena comenzaba a caminar cada mañana hacia el claro donde por primera vez vio al lobo. Se sentaba allí, en silencio, con las palmas abiertas y el rostro al sol, esperando algo. Un canto, un susurro, una señal. Y una mañana, la vio. No al lobo, sino a una niña. Una niña de piel morena, cabello largo y ojos como carbón ardiendo. Estaba parada frente a ella, descalza, y sonreía. Mi nombre es Naleen, dijo. ¿Quién eres?, preguntó Nube Serena, sin moverse. Soy quien te va a enseñar lo que tu madre olvidó enseñarte. Y entonces, la niña desapareció como el humo. Durante las noches siguientes, Naleen regresaba. No en cuerpo, sino en sueño. Le enseñaba cantos, le mostraba hierbas, le hablaba de los nombres secretos de las estrellas. Una noche incluso le mostró una imagen del niño que llevaba dentro. Tenía la mirada de su padre, pero los ojos del lobo. Águila Rota, por su parte, ya caminaba con más fuerza. Su cuerpo había sanado, pero más importante, su espíritu también. Decidió no regresar directo al campamento. Subió a lo alto de la montaña sagrada, donde solo los guerreros con pasado y futuro podían ir. Allí hizo una ofrenda. Quemó sus ropas manchadas de sangre. Dejó su cuchillo clavado en un tronco. Y cantó. No una canción de guerra, sino una de renacimiento. Esa noche, el lobo apareció de nuevo. Esta vez no le habló. Solo caminó junto a él, en silencio, hasta que el cielo se abrió con rayos y el trueno hizo vibrar la tierra. Entonces el lobo se detuvo, lo miró y desapareció. Águila Rota entendió. Era hora de volver. Pero al mismo tiempo, en el campamento, Nube Serena se despertó gritando. No de miedo, sino de poder. El niño dentro de ella acababa de patear con fuerza. Y en ese instante, supo su nombre. Yowayi. El que camina con el espíritu del lobo. Cuando el primer rayo de sol tocó la cima de las montañas, Águila Rota ya estaba descendiendo. Su sombra se proyectaba larga sobre la tierra, pero su paso era firme. No llevaba armas, ni ornamentos, ni el rostro pintado como en los días de batalla. Solo llevaba consigo una pequeña bolsa de cuero con cenizas sagradas, una piedra tallada en forma de espiral y la imagen de ella, clavada en su memoria como un tatuaje invisible. No sabía si al regresar la encontraría viva, sola o casada. Pero no importaba. Él tenía que volver. No por él, sino por el niño. Por lo que venía. Durante los días siguientes, cruzó ríos de aguas frías, praderas cubiertas de flores secas y zonas donde las serpientes se deslizaban entre las sombras sin miedo. En cada rincón sentía los ojos del lobo sobre él, como si el animal sagrado le estuviera vigilando. No como amenaza, sino como prueba. Una noche soñó con un cuervo que le arrancaba una espina del pecho. Cuando despertó, su cicatriz ya no dolía. En el campamento, mientras tanto, Nube Serena se volvió más silenciosa. Ya no hablaba con la gente. Pasaba horas hilando, sentada a la sombra de un árbol retorcido, y cuando alguien se le acercaba, solo sonreía con una dulzura que dolía. Su vientre era redondo y perfecto. Las ancianas decían que el niño nacería con la luna llena. Ella no respondía. Solo miraba al horizonte,
al punto exacto donde la tierra parecía fundirse con el cielo, y esperaba. Fue en la última noche de la luna creciente que el viento cambió. Los perros no ladraron, pero los búhos no cantaron. Vieja Dalia se levantó sobresaltada, miró hacia el norte y susurró: «Ya viene». Al amanecer, Águila Rota llegó al borde del bosque. Se detuvo. No por cansancio, sino por miedo. No sabía qué rostro pondría ella. No sabía si sería bienvenido. No sabía si la herida en su alma, aunque cicatrizada, aún sangraba para ella. Respiró profundo. Dio 3 pasos, y entonces, como si el mundo hubiera contenido el aliento, la vio. Nube Serena estaba de pie, frente al arroyo, recogiendo agua. El sol le bañaba el rostro. Su cabello, suelto y brillante, caía como una cascada de noche sobre sus hombros. No se giró. No se sobresaltó. Solo dijo, sin mirar: «Tardaste». Águila Rota sintió como su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. No se acercó. Se arrodilló, con respeto, y colocó la piedra espiral frente a ella. «Volví sin guerra. Pero con verdad». Entonces, ella se giró. Y sus ojos contenían mares que no existían en esta tierra. Caminó lentamente hacia él, colocó sus manos sobre su rostro, y lo besó. No fue un beso de pasión, sino de promesa. Un pacto silencioso entre 2 almas que se habían encontrado más allá del tiempo. «Nuestro hijo se llamará Yowayi», dijo ella. Él asintió, y murmuró: «Así me lo dijo el fuego». Esa noche, el clan entero se reunió en torno a la gran hoguera. Nadie preguntó de dónde venía Águila Rota. Nadie cuestionó el origen de su relación. Solo escucharon. Y por primera vez, fue Nube Serena quien habló. Contó su visión. Habló del lobo, de Naleen, de las canciones en lenguas que no se hablan con la boca. Y entonces dijo algo que dejó a todos en silencio. «Nuestro hijo no es solo nuestro. Viene con un llamado. Llevará el espíritu de los antiguos. Y su voz será escuchada más allá del viento». Vieja Dalia, con lágrimas en los ojos, se levantó y colocó sobre el vientre de Nube Serena una corona hecha con ramas de salvia y plumas blancas. «Eres madre de visiones. Él será guía de generaciones». Esa noche, mientras el tambor sagrado sonaba y los jóvenes danzaban, Águila Rota se sentó en silencio junto a ella. No dijo nada. Solo acarició el vientre de Nube Serena, y por primera vez, sintió a su hijo moverse. Una patada suave, pero poderosa. «Te está diciendo que ya sabe quién eres», dijo ella, sonriendo. Y así pasaron los días. Juntos. Callados. Observando. Esperando. Pero una sombra comenzaba a crecer más allá del horizonte. Una amenaza que no venía de hombres ni de bestias, sino de sueños malditos. Y cuando Nube Serena volvió a ver a Naleen en sus visiones, la niña ya no sonreía. «Él nacerá bajo el trueno. Y no todos quieren que nazca». Entonces supieron que el viaje aún no había terminado. Solo acababa de empezar. La noche cayó con pesadez. No era una oscuridad cualquiera. Era densa, cargada, como si las estrellas hubieran sido tapadas con un manto de humo. El aire no se movía. Ni los grillos cantaban. Ni los lobos aullaban. Solo el crujir de las ramas viejas rompía el silencio, como huesos que se parten bajo un peso invisible. Nube Serena despertó de golpe. Sudaba. Sus manos temblaban. A su lado, Águila Rota dormía profundamente, ajeno al llamado que la había sacudido. Ella miró hacia la entrada de la choza. Afuera, una silueta esperaba. No era humana. No era animal. Era presencia. Como si el bosque mismo se hubiera levantado a mirarla. Se levantó con cuidado, tocó una vez el pecho de su esposo y salió. Frente a ella, una niña con el rostro cubierto de cenizas la miraba fijamente. No era Naleen. Esta tenía ojos de hielo, y en sus manos sostenía una máscara de cuero desgarrado. «Él no debe nacer», dijo. «¿Quién eres?», preguntó Nube Serena, conteniendo el temblor en la voz. «Soy lo que quedó cuando los hombres dejaron de rezar». La niña giró y se adentró en el bosque.
Nube Serena quiso seguirla, pero sus pies no respondieron. En cambio, cayó de rodillas, y desde su boca escapó un lamento ancestral, uno que no conocía, uno que no había aprendido, pero que su alma sí recordaba. A lo lejos, un búho gritó 3 veces. Era una advertencia. A la mañana siguiente, Águila Rota sintió el cambio. El campamento estaba inquieto. Los perros no comían. Los ancianos evitaban mirar al cielo. Un hombre del clan, llamado Llama Roja, se había despertado sin voz. Dicen que soñó con fuego, y al despertar, su lengua estaba negra. Las mujeres hablaban en susurros. Algo viene, decían. Águila Rota buscó a Vieja Dalia. La encontró en su tienda, quemando salvia, con los ojos cerrados. «Ya lo viste, ¿verdad?», le dijo él. Ella asintió. El otro mundo está alterado. Algo fue despertado cuando ella empezó a soñar. ¿Qué quiere? Callar al que aún no ha hablado. Ese mismo día, convocaron al círculo de ancianos. La mayoría eran sabios, pero había uno que guardaba rencores antiguos, Cuervo Quebrado. Un viejo guerrero, herido en el alma, que nunca aceptó que una mujer tuviera visiones. Los sueños no crían hijos, gruñó. Pero anuncian los que vienen con un destino, respondió Dalia. Y si no es destino, sino maldición. Un murmullo recorrió el círculo. Águila Rota se puso de pie. Mi hijo nacerá bajo el trueno. No lo niego. Pero es el trueno quien anuncia la lluvia, y la lluvia alimenta la tierra. Las palabras resonaron, pero la duda quedó sembrada. El miedo, como el fuego, crece con solo una chispa. Esa noche, Nube Serena se sentó sola junto al claro donde vio por primera vez al lobo. El viento movía las ramas, pero no había canto. Ni siquiera los insectos querían romper el silencio. Y entonces, apareció Naleen. Pero no estaba sola. Tras ella, 3 figuras cubiertas con mantos grises emergieron del bosque. No tenían rostro. No hablaban. Solo miraban a Nube Serena con ojos vacíos. ¿Quiénes son?, preguntó la joven. Son los que se alimentan del olvido, respondió Naleen. ¿Qué quieren de mí? Que no recuerdes quién eres. Porque si lo recuerdas, él nacerá completo. ¿Qué pasa si lo olvido? Nacerá roto. Como ellos. Y entonces Naleen le entregó un objeto envuelto en cuero. Nube Serena lo abrió. Era una pluma del lobo. Esto te protegerá. Pero debes recordar cada noche quién eres. Porque cuando llegue la luna llena, vendrán por él. El terror no la paralizó. No esta vez. Al volver al campamento, encontró a Águila Rota esperándola. Él no preguntó. Solo le extendió la mano. No estás sola, dijo. Ella cerró los ojos, respiró hondo y murmuró. Ellos van a intentar quitarme su nombre. Pero yo ya lo llevo tatuado en los huesos. Y entonces, sin previo aviso, la tormenta rugió. Rayos rompieron el cielo. El viento se volvió garras. Y en medio del campamento, sin dolor, Nube Serena rompió fuente. Yowayi había decidido nacer. Pero no todos querían que lo hiciera. El trueno no anunció lluvia, sino destino. Cuando la fuente se rompió, el cielo pareció gritar. Rayos cruzaron la noche como lanzas de los dioses antiguos, y el viento aulló con la voz de los lobos que ya no caminaban la tierra. Los árboles se inclinaban, como si el bosque entero se rindiera ante lo que estaba por ocurrir. Nube Serena cayó de rodillas, con los ojos en blanco y el vientre endurecido. No había gritos, ni llanto. Solo silencio, y luego, un gemido profundo, primitivo, salido desde el fondo de su ser. Águila Rota la cargó sin dudarlo, corriendo hacia la tienda sagrada. Pero algo no encajaba. Cada paso que daba, el suelo temblaba. No por la tormenta, sino por otra cosa. Por algo que se abría bajo la tierra, como si el mismísimo mundo dudara de lo que estaba por venir. Vieja Dalia esperaba, rodeada de hierbas, piedras sagradas y un cuenco de agua lunar. Cierren las entradas. No entre nadie, salvo los espíritus que ella invoque. Dentro, el calor era sofocante. No por el fuego, sino por la energía.
El aire vibraba. Los muros parecían respirar. Y entonces comenzó el primer grito. Un rugido de vida. Nube Serena apretó las manos en la tierra, sintiendo como su cuerpo se abría, no solo para parir, sino para canalizar. Porque Yowayi no venía solo. Venía con memorias. Aferrada al colgante de plumas que Naleen le había entregado, Nube Serena cerró los ojos. Y fue entonces cuando vio. No una visión, sino un regreso. Se encontró en el mismo bosque, pero ahora estaba desnuda, envuelta en luz, y frente a ella, las tres figuras sin rostro. Él no debe cruzar, dijeron al unísono. Ya viene, respondió ella. No lo permitirás. Sí. Porque yo también soy puente. Abrió los brazos y el lobo apareció. No corriendo. No aullando. Sino caminando despacio, con Yowayi en su lomo. El niño estaba envuelto en una manta de estrellas, con los ojos abiertos y la frente marcada por un pequeño punto rojo. Él ya sabe quién es, dijo Naleen, apareciendo tras ella. ¿Y yo? Preguntó Nube Serena. Tú eres la que recuerda. Y eso, lo es todo. En el mundo físico, el parto entró en su fase final. El sudor corría por su frente. Las contracciones eran olas violentas. Dalia cantaba, pero su voz apenas competía con el viento que golpeaba la tienda desde fuera. Una figura apareció entre las sombras del umbral, cuervo quebrado. Con un grupo de hombres. No pueden hacer. No sin el permiso del consejo, gritó. Atrévete a interrumpir y maldices a 7 generaciones, gritó Dalia, con los ojos encendidos como fuego. Pero Cuervo Quebrado avanzó, hasta que un relámpago cayó, a centímetros de su pie. La tierra se partió. Él ya decidió nacer. No tú, dijo Águila Rota, interponiéndose con el pecho desnudo y la mirada de guerra. Dentro, Nube Serena gritó. Un grito tan profundo que cruzó la tienda, el bosque, los corazones. Un grito que rompió las dudas y trajo silencio. Y luego, el llanto. Yowayi nació sin lágrimas, pero con un rugido suave. Sus ojos abiertos. Su piel tibia. Sus manos aferradas a una pluma blanca. Dalia lo sostuvo al cielo, bajo el sonido del trueno. Él ha cruzado. Y la oscuridad no lo tocó. Pero Nube Serena no sonreía. Sus ojos estaban perdidos. Su cuerpo débil. Su alma, a medio camino. ¿Dónde está ella? Susurró. ¿Quién? Preguntó Dalia. Naleen, no volvió conmigo. Entonces supieron que el precio aún no se había pagado. Porque cuando una vida entra, otra debe encontrar su lugar. Y el equilibrio aún no había sido restaurado. Yowayi dormía en los brazos de Águila Rota, pero el campamento entero contenía el aliento. La tormenta se había ido, sí, pero no la tensión. Como si el cielo hubiera dejado una pregunta sin responder. El niño había nacido, y con él algo más. Nube Serena yacía inmóvil sobre el lecho de pieles. Su pecho subía y bajaba, pero sus ojos estaban fijos en un punto invisible, más allá de las paredes de la tienda, más allá del bosque, más allá del mundo. Vieja Dalia murmuraba con los ojos cerrados, aplicando bálsamos, tocando puntos de poder, trazando símbolos sobre su frente. Su alma no está perdida, pero tampoco ha regresado por completo, dijo con la voz quebrada. ¿Está viva? Preguntó Águila Rota. Su cuerpo sí. Su espíritu la sigue buscando. Lo entendieron entonces. Nube Serena no solo había dado vida, había cruzado un umbral. Y al otro lado, algo o alguien se había quedado. Naleen. Aquella niña del mundo invisible que había sido guía, advertencia, compañía, ahora estaba atrapada. Yowayi, tan pequeño, tan recién llegado, abrió los ojos y murmuró un sonido suave. No era llanto. Era un murmullo, como viento en hojas secas. Dalia se acercó y tocó su frente. Este niño tiene memoria. Ha visto más que nosotros. Y aún no puede hablar. Pero su alma grita. Esa noche, prepararon el ritual. No era un ritual cualquiera. Era el viaje del alma. El regreso del espíritu. Una ceremonia antigua que solo las mujeres sabias conocían y que pocas se atrevían a realizar.
Nube Serena debía ser guiada desde adentro, no desde fuera. Dalia mezcló raíces de sueño, polvo de hueso sagrado, lágrimas de resina. Mientras tanto, Águila Rota permanecía en silencio, sentado junto a su esposa. No la tocaba. No lloraba. Solo respiraba con ella, como si al unirse sus ritmos pudiera mantenerla atada a este mundo. «Llévala al claro de las 4 piedras», ordenó Dalia. La cargaron entre 4 mujeres. Al llegar, el círculo estaba marcado, 4 piedras apuntando a los puntos cardinales, con fuego en el centro. La recostaron sobre la tierra, y una anciana comenzó a cantar. Era un canto bajo, gutural, antiguo. No tenía palabras. Solo intención. La mente de Nube Serena se abrió como un lago en calma. Primero fue oscuridad. Luego, pasos en la nieve. Luego, el olor del humo. Y después, Naleen. La niña estaba sentada frente a una figura encapuchada. Un ser sin rostro, de largas manos huesudas, que sostenía un cuenco con agua negra. Ella cruzó sin permiso, dijo la figura. Yo la llamé, respondió Nube Serena. Entonces tú pagarás. Lo haré. Pero no con olvido. ¿Y con qué, mujer? Con la verdad. Con mi sangre. Con mi canto. El ser se levantó. No tenía pies. Flotaba. Una madre no puede entregar más que eso. Llévala. Naleen se puso de pie, pero al caminar hacia Nube Serena, sus pasos eran pesados. No puedo recordar quién era. Nube Serena la abrazó. Entonces recordarás conmigo. Y comenzaron a cantar. No con voces. Con el alma. Canciones del río, del viento, del maíz que brota sin permiso. Y ahí, en ese canto compartido, Naleen recuperó su forma. Ya no era niña. Era mujer. Era sombra y luz. Era guía, y ahora, hermana. Nube Serena abrió los ojos en el claro. Respiró profundo. El cielo estaba despejado. Las estrellas ardían. Yowayi, en brazos de Dalia, soltó una pequeña carcajada. Volvió, susurró Águila Rota. Pero Dalia frunció el ceño. Sí. Pero no sola. Desde el borde del bosque, una silueta observaba. Un hombre cubierto con pieles oscuras, con el rostro pintado de rojo. En sus manos, una lanza torcida. Era un apache, pero no del clan. No de este tiempo. Y entonces lo entendieron. El nacimiento había abierto una puerta. El ritual la había dejado entreabierta. Y algo del otro lado, también cruzó. Él no hablaba. No movía los labios. No bajaba la lanza. Solo observaba, como si el ritual fuera suyo, como si el niño en los brazos de Dalia le perteneciera. ¿Quién eres?, preguntó Águila Rota, dando un paso al frente con la mano sobre el cuchillo. Pero el hombre no respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia el niño. Sus ojos eran negros, sin pupilas. Brillaban como obsidiana al sol. Vieja Dalia tragó saliva. No es un hombre. Al menos, no uno de este mundo. El círculo sagrado comenzó a crujir. La tierra tembló, y las 4 piedras soltaron un vapor tenue. «No lo miren a los ojos», gritó Dalia, cubriendo al niño con una manta de piel. Demasiado tarde. Una de las mujeres que ayudó en el ritual ya estaba de rodillas, sus manos temblaban. Lo recuerdo, él era uno de nosotros, estaba en las historias. Sí. Las más viejas. Las que nadie contaba ya. Aquel ser fue una vez Pies de Humo, un guerrero apache que abandonó su clan para aprender los caminos prohibidos de los sin sangre. Aquellos que cruzaban a los dominios del inframundo sin regresar del todo. Buscaba el poder de los sueños, la inmortalidad del alma. Y casi lo consiguió. Pero fue traicionado. Una mujer le robó su espíritu para evitar que condenara a su hijo recién nacido. Ese hijo, según las viejas profecías, traería el equilibrio perdido entre los mundos. «Yowayi», murmuró Dalia, bajando la cabeza. «¿Qué dices?», preguntó Águila Rota. «Yowayi no es solo el hijo de ustedes. Es la reencarnación de un lazo que fue roto hace siglos. Esa mujer, la que detuvo a Pies de Humo,
tenía los mismos ojos que Nube Serena. El círculo ardió. El hombre avanzó un paso. La tierra dejó de crujir. Ha venido a reclamar lo que cree suyo, dijo Dalia. Pero Yowayi, aún envuelto, comenzó a mover sus pequeñas manos. Hacía un gesto, con los dedos abiertos, como alas. «Está hablando con él», gritó la anciana. Nube Serena, aún débil, se incorporó. No entendía cómo se sostenía, pero una fuerza la impulsaba. «Aléjense todos». Todos lo hicieron, menos Águila Rota. «Confío en ti», dijo, dejando su cuchillo a un lado. Nube Serena sostuvo al niño frente al espíritu. «¿Esto es lo que buscas?» Pies de Humo inclinó la cabeza. Por primera vez, bajó la lanza. Dio un paso más, y un cuervo negro descendió en picado, posándose sobre su hombro. «Esa ave», susurró Dalia, «es su alma perdida. No está completo». Entonces habló. No con voz, sino con pensamiento. Todos lo escucharon. «Yo fui traicionado. No por hombres, sino por el amor de una mujer. Ella me robó, y ahora este niño es parte de ese ciclo. Pero no he venido a tomarlo, aún». Nube Serena cerró los ojos. Sabía que aquel ser no mentía. Ni tampoco decía toda la verdad. «¿Qué quieres?» El cuervo chilló. El viento aulló. «Quiero lo que me pertenece, la historia. El relato que me arrebataron. La memoria que fue quemada. El canto que nadie se atrevió a terminar». Entonces lo comprendieron. No buscaba el alma del niño, sino su propio nombre. Su redención. «Te daremos tu historia», dijo Nube Serena. «La contaremos para que no te olviden», agregó Águila Rota. «Pero no puedes llevártelo». «No ahora», pensó el espíritu. «Pero un día, él me buscará. Y juntos, caminaremos donde ni los ancianos se atreven a mirar». El viento cesó. El cuervo alzó vuelo. Y el espíritu desapareció entre los árboles, dejando tras de sí una pluma negra que ardía sin consumirse. Dalia recogió la pluma con manos temblorosas. «Este no es el final. Es apenas la advertencia». Y esa noche, Nube Serena no durmió. Porque entendió que la vida de su hijo sería leyenda. Pero toda leyenda tiene un precio. Pasaron los días, pero el silencio en la aldea no era paz. Era expectativa. Las estrellas cambiaban de lugar en el cielo y algunos ancianos juraban que el viento soplaba diferente. Las mujeres escuchaban sus tamboriles nocturnos y las llamas de los fuegos bailaban con una inquietud desconocida. El pequeño Yowayi no lloraba como otros niños. Tampoco reía sin sentido. Sus ojos observaban como si recordaran. Tocaba las cosas no para explorar, sino para entenderlas. A los pocos días de nacido, cuando Nube Serena lo dejó bajo un árbol de mezquite, él extendió la mano, y el árbol floreció fuera de temporada. Dalia, la sabia, cayó de rodillas. «Es el hijo del canto no terminado», susurró. «¿Qué dices?», preguntó Nube Serena, con miedo en la voz. «Su alma ha sido tejida con fragmentos de historias rotas. Él puede cerrarlas o reescribirlas». Esa noche, Dalia llamó a las matriarcas de otros clanes. Mandó mensajeros por los senderos invisibles, los que sólo los sabios conocen. Lo hizo sin decir nombres. Solo un mensaje. «El niño que vino de las alas del cuervo y el vientre de la que cruzó los sueños, ha nacido». Uno por uno, comenzaron a llegar. Desde las montañas del norte vino la mujer del trueno, cubierta en piel de oso y con el rostro marcado por rayos. Desde el este llegó el guardián del eco, que no hablaba pero todo lo repetía con la mente. Y del sur, una sombra. Un anciano con los ojos cosidos con hilo rojo. Era el último heredero de los ojos cerrados, un clan que prefirió la ceguera antes que ver el futuro. Nube Serena los miraba con recelo. «¿Por qué vienen?». La mujer del trueno respondió. «Porque el nacimiento de tu hijo rompió un pacto antiguo». «¿Qué pacto?». «El de no recordar». «¿Recordar qué?». «La historia de Pies de Humo y de lo que intentó hacer». Águila Rota interrumpió. «Ese espíritu ya se fue. No tomó al niño». El anciano ciego rió.
¿Y crees que eso fue un adiós? Solo dejó una promesa sin cobrar. Fue entonces cuando Yowayi, envuelto entre mantas, abrió los ojos. Miró directo al anciano ciego, y éste cayó de espaldas. Lo vi el rostro del que no debía ver. Las matriarcas retrocedieron. La mujer del trueno alzó la voz. Ese niño puede devolver lo que fue robado, pero también puede destruir lo que aún se sostiene. Nube Serena lo abrazó. Él no es un castigo. Tampoco es un regalo, replicó la mujer del trueno. Entonces, ¿qué es?, preguntó Dalia. Una segunda oportunidad para los espíritus. Pero también una tentación para los vivos. Esa noche, los fuegos de la aldea se apagaron solos. Yowayi no dormía. Murmuraba. Palabras que nadie entendía, pero los animales sí. Los lobos regresaron. Los halcones giraban en círculo sobre la aldea. Y al amanecer, 3 hombres llegaron cabalgando. No eran apaches. No eran enemigos. Eran curiosos. Uno de ellos tenía en el pecho una vieja cicatriz en forma de espiral. Vinimos por el niño que hace hablar a los árboles, dijo sin rodeos. Águila Rota se adelantó. Él no es vuestro. Pero los forasteros no se inmutaron. Él es de todos. Y su destino ya fue escrito, por los antiguos que yacen bajo la tierra. Fue entonces cuando Dalia comprendió. Yowayi no solo era un niño milagroso. Era un umbral. Y cada vez más, ese umbral comenzaba a abrirse. La aldea respiraba con dificultad. Cada paso de los forasteros parecía un eco en la memoria del bosque. Águila Rota vigilaba sin bajar la guardia, mientras Nube Serena cuidaba a Yowayi, que ahora parecía escuchar voces invisibles, responder a susurros que nadie más podía oír. Las mujeres mayores se reunieron en el centro de la aldea, mientras Dalia entonaba cantos de protección. Ellos no vinieron solo por curiosidad, advirtió la mujer del trueno. Traen el peso de viejas deudas, de alianzas rotas y de rencores enterrados. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó Nube Serena, su voz un susurro quebrado. El control del niño. El poder que él representa. Yowayi comenzó a agitarse. Sus pequeñas manos se alzaron hacia el cielo y un viento frío recorrió la pradera. Las hojas danzaron y el fuego del centro de la aldea parpadeó, como si respirara. Él siente lo que viene, exclamó Dalia. Esa noche, el niño soñó. No un sueño común, sino uno lleno de sombras y luces antiguas. Se vio caminando entre gigantescos árboles, con lobos a su lado y un hombre de rostro pintado que lo esperaba junto a un río de estrellas. ¿Quién eres?, preguntó Yowayi. Soy Pies de Humo, y en ti vive mi memoria y mi lucha. ¿Qué debo hacer? Aprender a escuchar lo que otros han olvidado y a proteger lo que aún late en la tierra. Mientras Yowayi despertaba de ese sueño, los forasteros se acercaban al campamento con intenciones claras. El más viejo de ellos, el que tenía la cicatriz en espiral, habló con voz áspera. El niño es el legado de un poder que no puede quedar en manos de un solo clan. Águila Rota lo enfrentó, pero sabía que las palabras eran solo el preludio de una tormenta mayor. Nube Serena, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo y le susurró. Eres más que un niño, mi vida. Eres el puente entre lo que fuimos y lo que seremos. Yowayi respondió con una sonrisa tenue, como si entendiera que el camino que se abría delante de él sería largo y peligroso. La historia apenas comenzaba. Al amanecer, cuando el sol apenas rozaba las copas de los árboles, la aldea se reunió alrededor del fuego sagrado. Las matriarcas comenzaron un canto antiguo, tan viejo que parecía tejido con la misma esencia del viento y la tierra. Dalia, con manos temblorosas pero firmeza en la voz, se acercó a Nube Serena y le entregó un amuleto de piedra obsidiana, tallado con símbolos que parecían moverse bajo la luz del fuego. Este amuleto es el guardián de la memoria de nuestros ancestros, explicó Dalia. Yowayi debe llevarlo para proteger su espíritu de las sombras que intentan cazarlo. Nube Serena acarició el rostro de su hijo y colocó el amuleto cuidadosamente sobre su pecho. Entonces, comenzó la enseñanza. Águila Rota tomó a Yowayi en brazos, mientras Dalia narraba las leyendas del pueblo apache, historias de coraje, honor y conexión profunda con la naturaleza. Cada palabra, cada historia,
Es un hilo que nos une con la tierra y con los espíritus que nos guían, decía la anciana. El niño escuchaba atentamente, y aunque era pequeño, sus ojos brillaban con una luz que parecía absorber cada enseñanza. Al caer la noche, Dalia llevó a Yowayi a un claro rodeado de árboles viejos. Allí, bajo la mirada atenta de la luna, el niño comenzó a sentir un murmullo en el viento, como si los árboles susurraran secretos solo para él. Dalia lo guió para que cerrara los ojos y respirara el aire con calma. «Escucha, pequeño. La tierra habla, el agua recuerda y el fuego purifica», susurró. Yowayi sintió como una fuerza dulce pero poderosa lo envolvía. Imágenes de lobos corriendo, de ríos brillantes y de estrellas cayendo comenzaron a danzar en su mente. Mientras tanto, en la sombra, los forasteros observaban, conscientes de que cada día que pasaba el niño se hacía más fuerte y menos accesible. «Si dejamos que complete su aprendizaje, no habrá poder en este mundo capaz de detenerlo», dijo el hombre de la cicatriz en espiral. El peligro se acercaba con paso silencioso, pero la aldea estaba decidida a proteger lo que consideraban un don sagrado. Día tras día, Yowayi fue entrenado no solo en el conocimiento ancestral, sino en el entendimiento de sí mismo y de su conexión con el mundo que lo rodeaba. Los lobos, fieles guardianes, nunca lo abandonaban. Y el cuervo negro, espíritu compañero, seguía vigilante desde las ramas. Nube Serena miraba a su hijo con orgullo y temor. Sabía que la historia que estaban haciendo no sería fácil, pero también sabía que en cada leyenda siempre hay luz después de la oscuridad. La noche llegó con un manto de estrellas como nunca antes visto. La aldea se preparó para el rito de la luna llena, una ceremonia ancestral donde los espíritus y los vivos se encuentran, y donde Yowayi demostraría la fuerza que corría en sus venas. Los ancianos encendieron las hogueras y las mujeres entonaron cánticos llenos de poder y sabiduría. Nube Serena sostuvo a su hijo cerca del fuego, mientras Águila Rota permanecía alerta, observando cada movimiento en el bosque que los rodeaba. De repente, un aullido rompió el silencio. No era un lobo común, sino un llamado profundo y antiguo. Los lobos que habían acompañado a Yowayi desde su nacimiento emergieron de las sombras, rodeando el claro con mirada feroz y protectora. Yowayi, con el amuleto de obsidiana colgando sobre su pecho, se puso de pie. Sus ojos reflejaban la luz del fuego, intensos y serenos. Extendió las manos hacia el cielo y un viento poderoso comenzó a levantarse, haciendo danzar las llamas y mover las hojas de los árboles con fuerza. En ese instante, el niño habló con una voz que parecía venir de otro tiempo y lugar. «He escuchado las voces de los ancestros. He sentido la fuerza del lobo y la sabiduría del cuervo. Estoy aquí para proteger a mi pueblo y guardar la historia que nunca debe ser olvidada». El aire vibró con energía y, frente a todos, el cuervo negro descendió, posándose suavemente sobre el brazo de Yowayi. Los presentes sintieron que la tierra misma latía bajo sus pies, y un silencio reverente cubrió la aldea. Los forasteros, ocultos en la distancia, observaron con temor cómo la energía del niño crecía, un poder que ningún arma podría tocar. Nube Serena y Águila Rota se miraron con lágrimas en los ojos, conscientes de que esa noche no solo nacía un guerrero, sino el guardián de la memoria, el puente entre el pasado y el futuro. «La leyenda ha comenzado», susurró Dalia desde un rincón. Y en el viento, el aullido de los lobos se transformó en una canción de esperanza y coraje que resonaría en los corazones de quienes escucharan. El lobo que guió a Nube Serena aquella noche no solo había encontrado a un guerrero herido, sino que había unido dos almas destinadas a cambiar la historia para siempre. Así concluye esta historia, que no es solo un relato, sino un homenaje a la fuerza, la espiritualidad y la conexión profunda que define al pueblo apache y a sus guardianes de la memoria.